¿Qué harías si pudieras cambiar tu pasado? Esta es una pregunta que todos nos hemos cuestionado por lo menos alguna vez en nuestras vidas. Tan solo la posibilidad de cambiar el pasado es algo que el ser humano ha soñado desde inicios de su existencia, ya sea desde cambiar aquellos errores que marcan nuestro día a día, hasta la posibilidad de poder ver una vez más a aquel ser querido que ya no está con nosotros, y que ahora su existencia solo está en nuestros recuerdos. Pero ¿qué pasaría si en verdad pudieras cambiar el pasado? ¿Qué pasaría si tan inmensa posibilidad se encontrara al alcance de tus manos? ¿Qué pasaría si esos 5 minutos que cambiaron para siempre tu vida pudieran ser borrados? Todo esto es lo que se preguntó en algún momento Barry Allen, el hombre más rápido del mundo, un hombre que desde un breve momento de su vida corrió sin nunca mirar atrás, pero que poco a poco tras conseguir sus poderes cometió errores que no solamente cambiaron su futuro, sino también de manera casi imposible marcaron su pasado. Todos conocemos a Flash como el velocista escarlata que en algún momento sacrificó todo para salvar el multiverso y que en algún momento regresó a la vida, pero creo que su manera de sentir y la manera en la que él veía esta segunda oportunidad es algo que pocas veces se cuenta. Luego de su regreso a la vida, los ciudadanos de Central City, la comunidad superheroica y su misma familia veían el regreso de Barry como un milagro, una segunda oportunidad, algo que Barry no podía desperdiciar, ya que era algo que muchos no podían gozar. Cuando Barry regresó a la vida, este mismo se percató que todo sorprendentemente estaba bien. Villanos imposibles fueron derrotados, sus familiares y amigos estaban viviendo sus vidas, incluso allí también estaba su viejo amigo Hal Jordan, el cual también había vuelto a la vida. Para Jordan, la posibilidad de cambiar su pasado o de al menos redimirlo estaba ahí, tan solo tenía que pelear por ello. Pero para Barry no era así, su regreso a la vida no era algo con lo que él se podía relacionar con su viejo amigo, ya que a diferencia de Hal, él no tenía nada por qué luchar. Después de todo, él murió salvando a su familia y a sus amigos, y su regreso le había mostrado que todo estaba bien, que el tiempo había seguido su transcurso natural, por lo que su regreso no tenía un propósito claro. Para Barry no fue el destino que le dio una segunda oportunidad, para él era tan solo otro accidente, justo como aquel día que el rayo impactó su laboratorio y le dio poderes. Tras la desaparición de Barry, este perdió todo concepto de quién era, su individualidad como persona se perdió, su conexión con su esposa, con su familia, con sus amigos se marchó también, pero ahí estaba él, corriendo de nuevo por las calles de la ciudad, sabiendo que a pesar de todo no se podía permitir llegar de nuevo tarde a ningún lugar, ya que el tiempo es algo que jamás se espera, y eso es algo que desde mucho tiempo había aprendido, ya que a pesar de ser el hombre más rápido del mundo, irónicamente siempre llega tarde, y esto siempre lo marcó. Tal vez si en su pasado hubiera llegado a tiempo, hubiera podido salvar más gente, evitar más tragedias, advertir a sus amigos del fin del mundo, y tal vez hubiera podido estar más tiempo con su esposa, formar una familia, o tan solo estar ahí para quienes lo necesitaban. Por esto mismo, el no ser lo suficientemente rápido causó que existiera un caso que jamás pudo resolver, un caso que a nadie más le importaba, un caso que nadie recordaba, un caso que poco a poco se volvió un recuerdo más, un suceso, un accidente, un momento que lo marcaría para siempre. Barry tan solo era un niño cuando un día llegó a su casa y vio patrullas estacionadas enfrente de su hogar. Las sirenas estaban prendidas en señal de alarma, y entre las luces rojas con azul, en su puerta se encontraban dos policías que manejaban esas patrullas. Barry, bajo un mal presentimiento, no tuvo de otra más que correr hacia su casa, empujar a los policías que se encontraban haciendo guardia en la entrada de su casa, solo para que estos mismos detuvieran a Barry. Pero eso no evitó que el pequeño, que apenas si era consciente de sí mismo, viera el cuerpo de su madre tirado en el suelo. Como doble puñalada a la herida, su padre salió de esa misma puerta que intentaba pasar. Su padre estaba esposado. Los policías estaban a punto de llevárselo en una de sus patrullas. En ese momento lo único que Barry pudo hacer era gritar y correr, todo mientras que al mismo tiempo intentaba evitar que aquella patrulla se llevara para siempre a su padre. Desde aquel día, Barry no puede dejar de pensar en aquella patrulla que se llevó a su papá. Todavía la ve de frente y todavía no la puede alcanzar. Barry no deja de pensar qué hubiera pasado si hubiese detenido a esta patrulla, el qué hubiera pasado si ese día hubiera llegado a tiempo para poder salvar a su mamá. Con el paso del tiempo, Barry intentó vivir con esta segunda oportunidad. Este se percató que su ausencia no fue más que un momento que, al igual que la muerte de su madre, todos en algún momento olvidaron, todos siguieron con su vida, todos siguieron adelante sin él, y sin importar que él era el hombre más rápido del mundo, estaría llegando tarde una vez más.
Barry en muchas ocasiones llegó tarde, en muchas otras nunca estuvo para estar con su esposa Iris. Barry no estuvo ni siquiera para proteger su ciudad, y por lo mismo su sobrino Wally tuvo que tomar su lugar. Barry no estuvo cuando su nieto Bart Allen viajó al pasado porque no podía controlar sus poderes. Barry mucho menos estuvo cuando velocistas como Max Mercury quedaron atrapados en la Speed Force, y tampoco estuvo el día que su mayor enemigo cambió su vida para siempre. Luego de una intensa pelea contra Barry Allen, Hubert Thawne, mejor conocido como el Reverse Flash, fue capturado y encarcelado, pero como ya todos sabemos, ningún supervillano dura mucho en prisión. Una vez libre, Reverse Flash fue lo suficientemente libre como para cambiar todo lo que él quisiera de su pasado. A Hubert Thawne siempre le fascinó la idea de las probabilidades. Al final de cuentas, una probabilidad fue la que le dio en el siglo XXI a Flash sus poderes. Pero en su siglo, el siglo XXV, las probabilidades no existen. En el futuro todo es planeado y nada se da por probabilidad. Los niños son genéticamente modificados, esto por sus propios padres. Rasgos físicos como el cabello, el color de los ojos o incluso el coeficiente intelectual son planeados. Hubert Thawne nació en un futuro donde, sin importar el qué tan inteligente o qué tan bueno era para la escuela, todo sería marcado de acuerdo a un plan. En este mismo plan, Hubert fue condenado por sus padres a ser el hermano mayor de un hijo más pequeño. Conforme creció, la relación con su hermano menor se fue deteriorando, sus estudios decayeron, ya que este tenía que cumplir con las obligaciones que le daba la sociedad del futuro, y que sus mismos padres le habían implantado. Aún así, para sus padres, Hubert era tan solo una decepción. En su esfuerzo de no ser una carga para su familia, él mismo dedicaría su vida para encontrar el secreto de aquella cosa que en su pasado y en su futuro era tan preciado. Pero debido a que toda su vida tuvo que cumplir con los mandamientos y las obligaciones del cuidado de su hermano, este perdió años de estudio, tanto que en afán de conseguir más tiempo, se metería en el museo de Flash y trataría de robar toda información que le ayude a resolver el secreto que él necesitaba saber. Ahí aprendería todo lo que podía de la Speed Force, pero antes de siquiera darse cuenta, este sería sorprendido por su hermano menor, el cual se había convertido en un policía. Por desgracia para su hermano, el mismo Hubert, pero del futuro, ya convertido en Reverse Flash, le quebraría el cuello en afán de cambiar su futuro. Pero Hubert no se conformaría con esto, ya que cambiaría aún más su pasado, esto a tal punto de que su hermano no existiera, solo para que él fuera hijo único, y así se convirtiera en el estudiante exitoso que siempre quiso ser, el cual con el tiempo ganaría un lugar en el Museo de Flash, para poder estudiar junto a otros grandes científicos los misterios de la Speed Force. Sin importar todo su esfuerzo, él mismo no podía descifrar la fuerza de la velocidad, ni mucho menos podía hacer que sus mismos padres dejaran de verlo como una decepción, por lo que una vez más cambiaría su pasado, todo para que sus padres muriesen en un accidente. Ya con la nueva fatídica muerte de sus padres, nada ni nadie lo detendría hasta cumplir con sus objetivos. Esto hasta que un día se enamoró. Lamentablemente para Hubert, la chica estaba comprometida, pero esto no era problema para su versión del futuro, el Reverse Flash, ya que él mismo cambió el tiempo cuantas veces quiso para que esta chica le hiciese caso. Este eliminó a su prometido, hasta hizo que la chica dejara de ser una reportera exitosa, y todo para que este le hiciera caso. Y no solo eso, la chica le contó que todo novio que tenía, estos siempre terminaban en accidentes trágicos. Ella hasta pensaba que estaba maldita. Hubert trató y trató de convencerla de que estuviese con él, pero ni aún así, cambiando el pasado, este podría lograrlo. Frustrado, Reverse Flash una vez más volvería al pasado solo para sacudir a la chica, a tal velocidad que la dejaría en un psiquiátrico, sin poder hablar por el resto de su vida. Por consecuencia, Hubert Thawne jamás se había enamorado. Un día de la nada, por pura casualidad, o gracias a las probabilidades que tanto le fascinaban, este encontró una cápsula con el traje que portó Flash en el pasado. Gracias a este mismo pudo extraer restos de la Speed Force y finalmente pudo resolver lo que tanto había buscado, el secreto del tiempo. Él mismo se había convertido en el hombre más rápido del mundo, el Flash del siglo XXV, pero eso, como ya sabemos, no duraría mucho. Por mucho que Hubert cambiara su pasado, el futuro siempre sería el mismo, él siendo el Flash Reverso. En su misma locura por cambiar todo, vería a Barry Allen como el causante de arruinar su vida, por lo que Reverse Flash tendría que arruinar la de él. Pero una vez más, sin importar lo que cambiase, todo volvería a lo mismo. Hubert no podía terminar con Flash. Con el tiempo, el mismo Hubert se había convertido en una paradoja en el tiempo, por lo que llegó a una conclusión: si él no podía acabar con Barry Allen, por lo menos arruinaría su vida.
Aquí es cuando volvemos a la intensa batalla que tuvo en contra de Barry en el siglo XXI. Reverse Flash le confesaría todo. Él era quien había sido el causante de todos sus problemas, desde empujarlo de unas escaleras cuando tan solo era un niño, hasta quemar su casa para que se mudara a Central City. Incluso había dejado la puerta trasera de su casa abierta para que su perro saliera y este fuese atropellado por un auto. Reverse Flash confesaría todo. Él fue el causante de toda cosa terrible que le pasó a Barry Allen durante toda su niñez. Inclusive en algún momento eliminaría a su mejor amigo de la existencia, por lo que este estaría solo para siempre. Inclusive él había sido el causante de la muerte de su madre. Imagínate que un día de estos te enteres que todos los problemas y traumas que tuviste durante toda tu vida no hayan sido causados por ti. Imaginemos por un segundo que todos estos problemas, al igual que Barry, nunca hayan sido errores que tú mismo pensaste que cometiste durante todos estos años, y que toda causa y efecto haya sido por alguien que ni siquiera conoces. Aquí te pregunto de nuevo, ¿qué harías si pudieras cambiar tu pasado? ¿Qué harías al igual que Barry te enteraras que toda tu vida fue una mentira, que en algún momento fuiste feliz, que la vida tuvo que haber pasado de una manera distinta, pero que por algo por alguien se haya cambiado súbitamente? ¿Qué harías si al igual que Reverse Flash sientes que nada de lo que haces tiene efecto, por lo que al final todo será lo mismo? Solo pongámonos en los zapatos de aquellas personas que perdieron algún ser querido en un accidente automovilístico o algo así, de aquella persona que fue acosada durante toda su vida por algún bully, o qué tal aquellas personas que fueron asaltadas en la calle y les quitaron el celular, tarjetas, efectivo, y por lo mismo no pueden pagar alguna deuda. Ejemplos son muchos de sucesos que en nuestras vidas pasan por una cuestión y que muchas veces no es por nuestra culpa, sino por culpa de alguien más. ¿Qué harías si pudieras cambiar tu pasado? ¿Qué tal si todo pudiera ser como antes de esa tragedia? ¿Qué harías si pudieras cambiar tu pasado? Quizás serías más feliz. ¿Qué harías si pudieras cambiar tu pasado? Quizás tendrías otra carrera, otro trabajo. ¿Qué harías si pudieras cambiar tu pasado? Otra novia. ¿Qué harías si pudieras cambiar tu pasado? Otra casa. ¿Qué harías si pudieras cambiar tu pasado? Otra familia. ¿Qué harías si pudieras cambiar tu pasado? Otra vida, otro tú. Que todo eso haya sido lo que Barry Allen se preguntó antes de tomar una de las peores decisiones de su vida, porque al final Barry termina viajando al pasado y evita la muerte de su madre, pero está a costa de que todo su mundo, como lo conoce, cambie para siempre. Su esposa con otro hombre, su amigo muerto, la Justice League nunca se formó, y por esto la humanidad terminará destruyéndose entre sí por culpa de una guerra sin sentido, y todo esto por cambiar un simple suceso de su vida. Claro que esto representa algo que probablemente muchos de nosotros haríamos, y por lo mismo creo que no podemos juzgar al personaje. Tan solo en mi caso hay cosas que me gustaría cambiar, desde decisiones que me marcaron y me marcarán para siempre, hasta conversaciones y simples palabras que me hubiera gustado haber dicho. Por lo mismo, ¿podemos juzgar a Barry por lo que hizo? Tal vez no. Al final, Barry pudo cambiar esa línea del tiempo conocida como Flashpoint, pero como ya muchos sabemos, nada volvió a ser como era antes, ya que aunque fue bendecido con todos los recuerdos que vivió en la línea del tiempo alterna, otras personas como su sobrino Wally no tuvieron la misma suerte, ya que este mismo terminó desapareciendo de la existencia, esto junto a las muchas consecuencias de haber cambiado tantas veces el pasado. Pero esto me hace pensar que la vida es tan compleja con las decisiones que podemos tomar, que el cambiarlas simplemente no nos aseguraría nada, y que incluso todo sería peor a como estábamos. Muchas veces a Flash de Barry Allen se le ve como el causante del fatídico destino de muchos otros héroes. Durante el reinicio de los Nuevos 52, muchos otros ven a Barry como aquel personaje que vino a sustituir y a quitarle el manto de Flash a Wally West, pero creo que muchos no ven a Barry por lo que en verdad es, un héroe trágico y víctima de su propia existencia. Esto debido a Reverse Flash, que aunque él no puede existir si Barry no existe, Barry, por el simple hecho de haberse convertido en Flash, él fue el causante del destino de sus padres. Si él jamás hubiese enfrentado a Reverse Flash, nada de eso hubiese pasado, o pero aún, si él jamás hubiera vuelto Flash, su vida hubiese sido diferente. En la película de Flash del 2023 hay una frase que Bruce menciona a Barry cuando este se entera que podría cambiar su pasado. Barry, las cicatrices que tenemos nos hacen lo que somos. No podemos volver a sanarlas. Y en ti no se rompió nada que deba repararse.
Te lo dice alguien que ha cometido muchos errores. No revivas tu pasado. Vive tu vida. No dejes que tu tragedia te defina. Este diálogo para mí es lo mejor que tiene esta película, ya que cuando lo escuché por primera vez me hice darme cuenta que atormentarme por mi pasado es algo normal y algo por lo que todos pasamos, pero que vivir con la duda de lo que pudo o no haber pasado es algo que solamente nos daña más de lo que realmente nos hace bien. Al final, nosotros como humanos no somos como Barry Allen como para cambiar nuestro pasado con la Speed Force, ya que lo único que sí podemos cambiar es nuestro presente y nuestro futuro con las acciones y decisiones que tomemos hoy mismo, y puede que ahora que inició el 2026, este es un muy buen momento para iniciar, pero aún así eso no quita que nos sigamos cuestionando, y puede que gracias a esta pregunta es que tomemos las acciones que nos hagan no pensar en lo mismo, por lo que hoy en día estamos preguntando: ¿qué harías si pudieras cambiar tu pasado? Y pues nada, gente, la verdad este video no era destinado para ser el primero del 2026, mi idea era hacer uno más genérico, pero este año quise iniciar con algo que me emocionara más. Y pues nada, no olviden suscribirse, compartir este video y nos vemos. Bye.